Código Da Vinci, la ficción. Según la revista Time, Dan Brown es considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. A continuación, algunos ejemplos que revelan la ficción detrás de una novela creída como verdad histórica. Dan Brown, en el prólogo de esta obra, asegura: todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. Pero, ¿será así realmente? ¿Podemos confiar en Dan Brown? El novelista asegura que fue en el Concilio de Nicea donde se estableció el canon bíblico. Por lo tanto, la Iglesia decidió sobre qué libros y cuáles no serían parte de la Biblia. Esto es totalmente falso. No existe evidencia de que el canon bíblico fuera parte de las discusiones de Nicea. Y si lo fue, no hay prueba de ello. Solo una breve referencia al libro de Judith por parte de Jerónimo, que según este escritor, se consideró allí bueno este libro. En Nicea se abordó la cuestión de la naturaleza de Cristo y otros problemas que afectaban la unidad de la Iglesia, pero nunca que se sepa se trató el asunto de la canonicidad de los libros que circulaban desde hacía ya tiempo en las comunidades cristianas. Un argumento en contra de Dan Brown es una obra anterior al Concilio de Nicea. Me refiero al Canon Muratori. Aunque el manuscrito es un fragmento que data del siglo VII, la lista se ha fechado en torno al año 170. En esta lista ya aparecen los 4 evangelios que tenemos hoy en nuestras Biblias, además de las cartas paulinas, excepto la carta a los hebreos. Hasta el Apocalipsis de Juan aparece ya registrado como canónico. Por otro lado, hay que decir que la lista contiene el apócrifo de Apocalipsis de Pedro, pero con reservas. Se dice de este libro, el cual algunos de los nuestros no permiten que sea leído en la iglesia. Una prueba de que el debate comenzó muy temprano y no en Nicea. Si en fecha tan temprana ya eran aceptados los libros de nuestra Biblia y rechazados otros por su contenido gnóstico o no tener una autoría apostólica, entonces podemos afirmar que los concilios solo sirvieron para oficializar en la Iglesia lo que ya las comunidades cristianas desde siglos habían aceptado. ¿Había dudas con algunos? Sí. ¿Demoraron otros en entrar al canon? También. Pero fueron algunas excepciones. La mayor parte se aceptó desde fechas muy tempranas. Habían libros de los llamados padres de la Iglesia que, a diferencia de los apócrifos encontrados en Nag Hammadi, estos sí eran respetados, aunque no canónicos. Puede que alguna comunidad cristiana dudara sobre si eran o no inspirados, pero la mayor parte del cristianismo le daban el lugar adecuado. Dígase el Pastor de Hermas, las cartas de Clemente o la Didache, entre otros. Sin embargo, Dan Brown en su novela le da extremada importancia a los apócrifos o libros ocultos cuya autoría es cuestionada. Hoy los filólogos e historiadores confirman que no tienen autoridad apostólica estos libros, aunque lleven nombres de apóstoles y personajes bíblicos. Es el caso, por ejemplo, de los libros de Nag Hammadi, Hechos de Pedro, Evangelio de los Egipcios, pero también apócrifos como el Evangelio de Santo Tomás, entre otros. Estos libros no podían ser ocultos por parte de la Iglesia del siglo IV, como afirman muchos, por el hecho histórico de que la Iglesia, aunque recién oficializada en el Imperio Romano, no tenía aún la fuerza que durante la Edad Media desplegó. Por lo tanto, las imágenes inquisidoras de siglos después no aplican al siglo IV. Constantino seguía siendo el sumo pontífice del mundo pagano. El cristianismo debía convivir con el paganismo sin usar la violencia para atraer a estos. Por eso fue necesario cristianizar ritos, costumbres, creencias y festividades paganas. Fue el caso de la Navidad y el uso de la cruz como símbolo cristiano. Por lo tanto, estos libros eran ocultos por los propios paganos.
La doctrina gnóstica era esotérica, o sea, exclusivo de unos pocos. De estos libros solo existe un muy limitado número de copias. Sin embargo, Dan Brown omite el hecho de que la mayoría de los apócrifos que cita, de ellos solo tenemos un solo manuscrito o muy pocos y de época muy tardía. Parece olvidar que del Nuevo Testamento tenemos nada más y nada menos que 5.800 manuscritos en griego, 10.000 manuscritos en latín, 9.300 en otros idiomas como el copto, lengua de Egipto, el armenio y el siriaco, entre otros idiomas. Estos son tan numerosos que los eruditos los agrupan en familias de textos. Existe una ciencia llamada crítica textual cuyo trabajo consiste en depurar el texto de cualquier influencia humana. Por lo tanto, cuando Dan Brown afirma que la Biblia ha sido adulterada, se olvida que la Biblia tiene una autoridad de la que carecen otras grandes obras literarias. Por ejemplo, de la Ilíada de Homero solo existen 457 papiros. De las guerras de las Galias de Julio César solo tenemos 10 copias. Sin embargo, a estos libros no se le exige tanto como a la Biblia. Dan Brown tampoco le exige a los apócrifos lo que a la Biblia. Por ejemplo, desde hace más de un siglo, la alta crítica ha cuestionado la autoridad del cuarto evangelio. Para los seguidores de la novela El Código da Vinci, este evangelio ha sido adulterado, además de no ser escrito por el apóstol Juan, lo que leemos hoy en él. Sin embargo, es curioso que el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento, que data del siglo II, es un trozo del Evangelio de Juan. Por lo que es una evidencia clara que este libro ya circulaba desde el siglo I, cuando Juan el apóstol aún estaba vivo. Otro dato de ficción en el Código da Vinci es vincular los apócrifos del Nuevo Testamento con los rollos del Mar Muerto. Aunque en Qumrán puede haber existido una gran biblioteca, no aparece ninguna obra del Nuevo Testamento o de los apócrifos de la era cristiana. En los rollos del Mar Muerto hay apócrifos, sí, pero de la época del Antiguo Testamento y además con una fuerte influencia helénica. Otro argumento ficticio es la idea de que la vida célibe era obligatoria en Israel, por lo que Jesús debió de estar casado. Dan Brown olvida que los esenios, esos que cuidaron probablemente de los rollos del Mar Muerto y que el autor del Código da Vinci le gusta tanto citar, pues ellos, los esenios, llevaban algunos el celibato como norma de vida, al igual que otras comunidades judías. La Torá nunca exige que el varón esté casado. Según Dan Brown, después de pasar 60 generaciones, aparece en la actualidad una descendiente por línea directa de Jesús. Pero ni siquiera en una novela de ficción esto se admite. ¿Por qué lo decimos? La matemática le juega una mala pasada al autor del Código da Vinci, pues si hablamos de 60 generaciones por línea sanguínea, no puede haber una sola descendiente, sino cientos de miles. Otra gran ficción de esta novela es el vínculo amoroso entre María Magdalena y Jesús. Uno de los argumentos que se usa en la obra es la última cena de Da Vinci. Dan Brown asegura que no es un hombre quien estaba al lado de Jesús, sino una mujer. No es Juan el evangelista, sino María Magdalena. ¿En qué se sustenta Brown? Pues en los rasgos femeninos de Juan. Sin embargo, aquí hay manipulación o un desconocimiento total del arte del Renacimiento. Por ejemplo, en la crucifixión de Cranach o la crucifixión Mont de Rafael, encontramos a un evangelista con rasgos femeninos, muy parecido a una mujer. El mundo académico se ha escandalizado con la interpretación de este autor sobre la última cena. Pero, ¿por qué pintaban a un Juan estilizado con rasgos femeninos los artistas del Renacimiento? Recuerden que Juan era el apóstol más joven, por lo que una manera de identificarlo entre los 12 era pintarlo joven y afeminado. Juan, por otro lado, se le identificaba en la iglesia con el amor. Recuerden la referencia bíblica donde Jesús le llama el discípulo amado. Por lo tanto, la historia de ficción que coloca a Jesús en una relación con María Magdalena y con descendencia no es más que una ficción barata. Por último, recordemos la cita del prólogo del Código da Vinci. Todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. Pero,
¿Cuánto hay de verdad en esto? Una de las obras de la arquitectura moderna delata a Dan Brown. Me refiero a la pirámide de cristal del Louvre. Según este autor, la pirámide tiene 666 piezas, vinculándola así con el número de la bestia salvaje del Apocalipsis. Sin embargo, solo debe teclear en Google o buscar en Wikipedia y comprobará que esta pirámide tiene 675 piezas de cristal. Si Dan Brown se equivoca con algo tan evidente como el número de piezas de una construcción moderna, ¿qué podemos esperar cuando trata temas de hace miles de años? Sin embargo, hay algo cierto. Mucha gente prefiere creer en historias de ficción y no en la Biblia. Tal parece que al mundo le conviene creer todo aquello que los desobliga a llevar una vida moral y correcta. El fin es desligar al ser humano de su Creador. Recuerde las palabras del libro bíblico de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Sea hallado Dios veraz y todo hombre sea hallado mentiroso.